Paz y bien, en este tercer domingo de Pascua. El Evangelio para este domingo nos dice que si queremos madurar en nuestra experiencia con Jesús resucitado, necesariamente lo tendremos que hacer insertados en la comunidad para desde allí dar testimonio. Acompáñame en este videoblog. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Para la gran mayoría de los católicos, celebrar la resurrección del Señor hace referencia solamente a la misa del sábado santo por la noche o al domingo de resurrección, y eso es todo. Pero realmente en la iglesia tenemos un tiempo de Pascua que son 50 días y que precisamente nos van conduciendo a una maduración de esa experiencia de la resurrección del Señor, para que no solamente se nos quede como un dato en la memoria, como un dato solamente racional, sino que esta experiencia del resucitado vaya madurando en el corazón de cada uno de nosotros. Y esa es precisamente la dinámica de los evangelios de estos 7 domingos de Pascua. Los domingos anteriores se centraban en la experiencia personal con Jesús resucitado. Este tercer domingo de Pascua, el Evangelio da un paso más adelante y nos habla de esta experiencia personal que necesariamente tiene que continuar madurando, pero en la vida de la comunidad. El Evangelio nos relata de los 2 discípulos que se encuentran a Jesús resucitado en el camino a Emaús, y bueno, ellos regresan a la comunidad, y esto es aquí algo muy importante. Encontrarse con el resucitado los conduce a la comunidad. Y cuando llegan con los 11, los 2 discípulos de Emaús les dicen que han encontrado a Jesús y que lo han reconocido al partir el pan. Y todavía los discípulos les están relatando esto, y es Jesús mismo quien se les aparece en persona y los saluda con un saludo que también ya es característico al inicio de cada misa. La paz esté con ustedes. Pero estos discípulos se asustan y dudan. Y es que estos discípulos, los 11, todavía tienen que asimilar el desencanto de las expectativas no cumplidas, ya que ellos esperaban a un Mesías victorioso, pero en el sentido político o militar. Esperaban un Mesías que diera muerte a los enemigos del pueblo, y con Jesús ocurre todo lo contrario. Son los enemigos de Jesús quienes le dan muerte a él. Y entonces ellos van a necesitar iluminar la experiencia del Jesús resucitado en el ritmo cotidiano de la vida, ya que puede aparecer el desánimo al no entender precisamente la manera como Jesús hace nuevas todas las cosas en comparación con estos discípulos quisieran que Dios actuara. Estos momentos de desánimo son los que nos hacen darnos cuenta que necesitamos afinar más nuestra fe, que necesitamos crecer y madurar en ella para poder latir con el corazón de Dios y ver las cosas desde la manera como Dios las ve. Y es lo que muchas veces nos puede pasar a nosotros, ya que sabemos que Jesús ha resucitado, pero ¿y luego? ¿Esto qué plus le puede dar a nuestra vida? En este evangelio encontramos 2 pistas, ya que cuando Jesús se aparece a sus discípulos y los saluda con la paz, ellos se asustan y dudan, todavía no creen. Ellos creen ver a un fantasma, nos dice el evangelio, y Jesús les va a mostrar las heridas de las manos y del costado, y en ese momento se llenarán de alegría. Todavía más, el evangelio afirma que esta presencia de Jesús es completamente real, ya que les dice que siente hambre y ellos le dan a comer un trozo de pez asado. Y esta puede ser también la misma experiencia de nosotros, ya que nuestra vida de fe, aun y cuando caminamos con Jesús resucitado, hay momentos de desconcierto, de duda, de tristeza que nos asaltan, y solo Jesús resucitado con su presencia las puede desvanecer, como desvanece las dudas de estos discípulos. Esta presencia ahora actual de Jesús será a través de la escucha atenta de su palabra, a través de la oración personal y sobre todo de escuchar y compartir con la comunidad de creyentes la experiencia de Jesús resucitado. Y a partir de este domingo y los siguientes domingos de Pascua, la experiencia de Jesús resucitado que renueva la vida está ligada precisamente a la comunidad,
Ya por eso, desde el domingo anterior yo te decía, si en el lugar donde vives, en tu comunidad parroquial y tu salud y la de tu familia ya lo permiten, regresa a la vida de la comunidad. Pues en medio de las dudas y vacilaciones, Jesús es el único capaz de encender nuestro corazón con convicciones más profundas. En este mundo vamos como peregrinos, vamos de paso, y no nos van a faltar los titubeos y las pruebas de fe. Pero aceptar la compañía de Jesús resucitado y escuchar su palabra a través de las celebraciones comunitarias, escuchar su palabra en nuestros grupos de apostolado, movimientos parroquiales y en nuestra oración personal, acaban por transformar la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Pero bueno, terminemos de recorrer este relato para poder aplicarlo mejor a nuestra experiencia de vida. Una vez que Jesús ha hecho todo esto con sus discípulos, les recuerda que, como estaba previsto en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, el Mesías tenía que sufrir y resucitar al tercer día. Y ahora les pide Jesús que prediquen esto a toda la comunidad, comenzando por Jerusalén. Y entonces, el regreso a la comunidad, que es lo que hacen los dos discípulos de Emaús al inicio de este evangelio, y la decisión de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, son dos elementos clave que garantizan el encuentro genuino con Jesús resucitado. Es lo que hace precisamente Pedro en la primera lectura de hoy, donde escuchamos el discurso que dirige en el templo de Jerusalén, y resalta la ignorancia de los judíos que no sabían lo que hacían ni comprendieron que Jesús tenía que padecer para resucitar. Y si en el Evangelio al final Jesús les dice, ustedes son testigos de esto, Pedro va a recoger este testamento de Jesús y va a decir al final de su discurso, nosotros somos testigos de esto. Pues bueno, familia, si aún no nos sentimos insertados completamente en nuestra comunidad parroquial por motivos de la distancia física de la pandemia, es el momento de hacerlo, para así ser testigos de Jesús en medio de los ruidos y de las dificultades de la vida, y que avivemos nuestro sentido de comunidad, pero apoyados siempre en el aliento de vida que Jesús resucitado nos da, más que apoyarnos en nuestras propias ideas o fuerzas. Y ahora recemos juntos la oración de San Francisco de Asís ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.